Hola, oye, sorry por esto, pero no tenía link por ningún lado. Buenas noches, soy el doctor Dick Manrique y a nombre de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, la cual tengo el honor de presidir, doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y colegas de Latinoamérica y agradecer a la directiva del capítulo latinoamericano y del Caribe, IPSOLAC, por permitirnos organizar en conjunto de los días de duración. La Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas expresa su reconocimiento al Consejo Directivo de IPSOLAC por todo el soporte brindado, en particular al doctor Estuardo Behrens, presidente de IPSOLAC, al doctor Luis Poggi, vicepresidente, al doctor Sergio Aparicio, director ejecutivo, y a los doctores Nelson Rodríguez y Pedro Martínez, asesores del Consejo Directivo, por darnos su confianza y apoyo para el desarrollo de este evento académico. El día de hoy, nuestro webinar titulado Bypass gástrico versus bypass de una sola anastomosis, ¿cuál es la cirugía más segura y efectiva?, estará a cargo de distinguidos expositores y panelistas, invitados de IPSOLAC, como el doctor Ricardo Cohen, el doctor Luciano Antosi, el doctor Miguel Herrera, el doctor Rami Mikler y el doctor Enrique Arias, a quienes manifiesto mi más profundo agradecimiento en nombre de nuestra asociación por su valiosa participación esta noche. Sin mayor preámbulo, quisiera dejarlos con el doctor Estuardo Behrens, presidente de IPSOLAC, para la apertura del evento académico. Buenas noches, Estuardo. Muchas gracias, Dick. Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica. Ya habemos 115 personas conectadas. Bienvenidos a este 2021. Es el primer webinar de IPSOLAC y ahora tenemos la bendición y el privilegio de poder contar con la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas para hacer este precioso webinar. Nos hemos caracterizado por la amistad, nos hemos caracterizado por el cariño que nos une en Latinoamérica, pero sobre todo por la academia, que creo que es muy importante. Así es que, Ricardo, muchas gracias. Luciano, muchas gracias, porque vamos a escuchar este precioso debate. Creo que esto no es Brasil contra Argentina, no sabemos. Esto va a ser algo muy interesante y muy bonito, y lo que queremos es aprender de todos ustedes. Yo quiero agradecer en nombre del Consejo Consultivo, el Consejo Ejecutivo de IPSOLAC, a ustedes por estarnos viendo en esta oportunidad. Así es que el tiempo es de ustedes. Hagan lo que tengan que hacer, mi querido Dick, mi querido Enrique Arias. Gracias. Dios los bendiga. A sus órdenes. Gracias, Estuardo. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Arias, uno de los comoderadores de este evento. El doctor Enrique Arias es especialista en cirugía de invasión mínima, metabólica y bariátrica. Es past president del capítulo de cirugía bariátrica de la Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador. Es director médico de Obesity El Salvador
Es cirujano adscrito de la Unidad de Cirugía Digestiva Laparoscópica Bariátrica del Hospital Nacional Rosales. Y es director del Diplomado de Cirugía Laparoscópica Avanzada y Bariátrica en Interlab y Universidad José Matías Delgado. También hizo un fellowship en cirugía mínimamente invasiva, metabólica, bariátrica en el Cleveland Clinic de Weston, Florida. Bienvenido, Enrique. Gracias, Dick. Va a ser un honor estar compartiendo contigo esta moderación. Tenemos a muy prestigiosos panelistas y estoy seguro que va a ser un tema por demás interesante. Gracias por tomarnos en cuenta. Bien, iniciamos antes de nuestras ponencias con una breve encuesta. Por favor, Nelson, si podrías coordinar la encuesta, por favor. Nelson. Creo que Nelson está fuera. Si quieres seguimos y moderamos y presentamos la encuesta después de las presentaciones de los profesores, si te parece. Me parece bien. La primera presentación de este webinar estará a cargo del doctor Luciano Antosi. El doctor Luciano Antosi es cirujano endoscopista y especialista en cirugía esófago-gástrica y cirugía bariátrica. Actualmente labora en el Centro de Cirugías Especiales en Bahía Blanca, Argentina. Es pionero en la realización de bypass gástrico de una sola anastomosis en el área de Bahía Blanca. Es miembro regular de la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad, SACO. Es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro del International Society of Surgery y miembro del International Gastric Cancer Association. Luciano, te doy la posta. Muchas gracias por tu participación. Hola, buenas noches acá. Aquí ya son las 21:10. Gracias, Dick. No voy a robar más tiempo. Directamente vamos a compartir pantalla aquí. Y ya, si ustedes me ven, compartimos esta. Ahí está. Bien. No se escucha, silenciado, Luciano. Luciano. No se escucha. Tu audio. Luciano, volvé a empezar. Ah, perdón. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenos días. Muchas gracias a la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y a ISO por la invitación a este webinar en el que voy a exponer por qué el bypass de una anastomosis es más seguro y efectivo que el bypass en hierros. Para justificar el título vamos a utilizar la metodología PICO para llegar a una respuesta que resulta práctica para organizar un poco la charla, en la que normalmente se evalúa una población o pacientes, una intervención que luego es comparada y se obtienen resultados. Y para comenzar hablamos de una población que, de acuerdo al último Global Report de IPSO del 2018, demostró que tienen en promedio 42 años al ser sometidos a cirugía bariátrica primaria. El índice de masa corporal promedio es de 42.7 y al menos existen 3 comorbilidades activas al momento de la cirugía, con una media de 2 en tratamiento. Respecto a la intervención, el bypass gástrico de una anastomosis en sí, se está tornando más popular, pero esto no necesariamente significa que es la técnica ideal. Mientras que el gold standard de bypass gástrico linear roots pierde terreno de modo constante año a año, como se ve ahí en la gráfica de arriba a la derecha. La técnica quirúrgica que consiste en la creación de un tubo gástrico largo a expensas de la curva menor y la confección de una gastroyunoanastomosis amplia, ¿sí?, que excluye porcentajes según variables de longitud intestinal de acuerdo al centro que lo esté realizando. El resultado final es una técnica con gran poder impulsortivo, efectivo, duradero y reversible.
Ahí se puede ver en la seriada cuál es el funcionamiento en sí de la. De acuerdo a las necesidades de seguimiento y suplementación postoperatoria, yo creo que es lógico que el bypass de una anastomosis se encuentre entre el bypass en Nieder-Rhodes y la derivación bilipancreática. No debería ser comparado tanto con la gastrectomía en manga, aunque ya hay muchos trabajos al respecto. Respecto al gol estándar del bypass en Nieder-Rhodes, a mí me gusta mucho que hay múltiples publicaciones con excelente nivel de evidencia evaluando muchos aspectos del mismo, pero preocupa lo que esa evidencia está mostrando, porque si buscamos en PubMed Gastric Bypass y Randomized Clinical Trials, obtenemos como resultado que hay 148 RCT, son trabajos de nivel 1, la gran mayoría publicados durante los últimos 10 años, de los cuales 87 son sobre detalles técnicos, resultados o trabajos comparativos, y entre esos 87, en 8 aparece el bypass de una anastomosis, que a su vez tiene 5 más en proceso de desarrollo. Lo que demuestran las publicaciones es que el bypass gástrico en Nieder-Rhodes es una técnica compleja, con un tiempo operatorio prolongado, difícilmente reversible y con pocas opciones para revisión. Entre lo preocupante de los resultados se encuentran la reganancia de peso, las hernias internas, los síntomas gastrointestinales y las escasas opciones cuando la técnica fracasa. Este interesante trabajo de Annals of Surgery realizado en centros de excelencia concluyó que la verdadera curva de aprendizaje del bypass gástrico en Nieder-Rhodes se aplana recién luego de 500 casos, lo que es un dato no menor. La reganancia de peso, independientemente de cómo es evaluada, porque hay 8 modos distintos de evaluación de reganancia de peso, incluso de falla quirúrgica, resulta común en el largo plazo, afectando a 1/3 de los pacientes, y esto está escrito en muchas publicaciones. Esto es más común aún en superobesidad, que llega alrededor del 35% de los casos. Por eso hay tantos grupos que están interesados por el bypass de una anastomosis, aunque sea para arrancar con los superobesos. Y hay grupos que sugieren que este valor va aumentando aún más con el tiempo. Esto se ve, a su vez, asociado a que 1/3 de los pacientes son reintervenidos, ya sea por litiasis vesicular, hernia interna u obstrucción, y que aproximadamente la mitad sufren síntomas gastrointestinales que frecuentemente afectan la calidad de vida, con necesidad de uso de analgésicos potentes u opiáceos en muchas ocasiones, como se mostró en el Journal Club del año pasado. Esto resulta en un deterioro de la calidad de vida indefectiblemente, y las hipoglucemias tampoco ayudan, ya que son frecuentes, en ocasiones requieren hospitalización, así que a pesar de ser el gol estándar, no es una técnica para nada perfecta. Respecto a la OGB, ¿sí? Voy a empezar con los resultados de mayormente estudios de corte retrospectivos, y entre ellos voy a ir mencionando cosas de nuestra experiencia, y principalmente la tasa de complicaciones entre las que encontramos tempranas y tardías, siendo que la técnica está en el ciclo de adopción global versus desenamoramiento, y hasta que lleguemos a la meseta, hay que conocer cuáles son las complicaciones de la técnica en sí. Respecto al sangrado en sí, nosotros creemos que, a pesar de que está escrito que los resultados son similares al Nieder-Rhodes, nosotros lo detectamos como una técnica más hemorrágica. Al menos hemos tenido 2 casos de hemorragias digestivas que las hemos tenido que tratar por endoscopía en el postoperatorio inmediato, y los resultados de hemorragia por el drenaje creemos que es más alto. Las fugas en sí y la rotación de la unión en sí resultan muy bajas, a pesar de que la técnica está en los inicios de la globalización. Así que es un dato realmente relevante, ya que recuerdo cuando empezamos con la manga gástrica, que de lo que más se hablaba era de fugas, y no pasa lo mismo con el bypass de una anastomosis. Respecto al reflujo, que en su momento teníamos la misma preocupación que muchos cirujanos, de acuerdo a encuestas y todo, que el reflujo preocupa, hicimos una investigación para poder responder si es el bypass de una anastomosis promotor significativo de cáncer esofagogástrico o reflujo patológico. Seleccionamos 169 full tests para comprender este preconcepto. Eso fue hasta el 2019, y en el último año agregamos 12 trabajos más, para ver si la teoría de que un tubo largo con una anastomosis amplia realmente se refleja en una baja incidencia de reflujo o no, o si iba a ser frecuente lo que aconteció con algunos pacientes en nuestra experiencia inicial, como pueden observar ahí, un reflujo biliar y reflujo faringolaríngeo, es una pH impedancia que se ven 86 episodios de reflujo ligeramente ácido y con reflujo proximal en 5% de los casos, o endoscopías con bilis en el reservorio,
Entonces encontramos 15 publicaciones con al menos un modo de medición objetivo de reflujo, todo lo demás lo descartamos, y lo que está sucediendo en los últimos años, que es muy interesante, es que hay estudios objetivos que son los que esperamos, que son la pH impedanciometría, manometría de alta resolución y las endoscopías con biopsia. El resultado y la conclusión que pudimos sacar es que la tasa de reflujo encontrada es menor al 5%, solamente hay un cáncer reportado hasta la fecha. La indicación de conversión por reflujo es baja, por suerte existe la posibilidad de hacer algo si existe el reflujo. La gastritis del tercio distal o perianastomótica la hemos visto nosotros en nuestros controles y está publicado ya, o sea que eso es algo común de ver. Pero resolvimos que no hay entre la evidencia científica disponible suficiente información como para establecer que el bypass de una unión es una técnica intrínsecamente reflugénica o promotora de neoplasia. Así que creo que es un preconcepto por ahora y tiempo dirá. Respecto a la malnutrición, sabemos que es una cirugía muy demandante desde el punto de vista nutricional, con una frecuencia de entre 0,5 y 1 de malnutrición severa, aunque es difícil hablar de este tema porque hay mucha heterogeneidad respecto a lo que es la definición de malnutrición en sí, o déficits nutricionales. Creemos que es importante conocer la longitud intestinal para reducir la tasa de malnutrición. Esto es lo que les mencionaba cuando digo que la cirugía es demandante. Fíjense que todas esas indicaciones en el postoperatorio son específicamente respecto a la forma de alimentarse y a los suplementos vitamínicos. Nosotros hemos participado en guías con referentes de cirugía hipoabsortiva como el doctor Pernaute, el doctor Marchesini, y ahí están los seguimientos que corresponde hacer. Confiamos en que la técnica hace al resultado en este aspecto, ya que se está investigando continuamente la relación entre longitud intestinal bypassada y malnutrición, e insisto que creemos que la medición intestinal total reduce este riesgo. Es por eso que hacemos de modo sistemático y en múltiples ocasiones hemos tenido que modificar longitudes de ASA. Hacemos la medición intestinal total. Fíjense que estamos tomando el ASA y marcando dónde hubiéramos hecho la gastroyunoanastomosis o la gastroilioanastomosis en realidad, en el caso de esta paciente, cuando seguimos midiendo hasta distal, que es muy poco tiempo, esta paciente hubiera quedado con 1,10 m, si mal no recuerdo, de canal común, y seguramente hubiera sido un gran problema, así que gracias a la medición de la longitud intestinal total, logramos evitar ese problema porque volvemos para atrás. La tasa de úlcera marginal creemos que es aceptable, es mucho menor de la preconizada por algunos grupos iniciales que preveían que iba a ser altísima, pero realmente esto no es así. Y tiene relación directa con algunos factores de riesgo como el tabaquismo, la medicación y el Helicobacter pylori, que deberían evitarse. Quizás esto se deba a que el pouch largo no tiene tensión o que las secreciones exócrinas con un pH alto pasan por la zona de la anastomosis, pero realmente la tasa de úlceras marginales es baja. Nosotros tenemos al menos 2 casos. Yo digo al menos porque no hemos hecho control endoscópico de todos los pacientes, a pesar de que nos gustaría. Es muy difícil lograr esto. Estamos con protocolos, llamamos a los pacientes, todo, pero después no vienen, es difícil. Y tenemos, como ven a la derecha, un caso de úlcera marginal, en realidad sobre el asa intestinal, detectado durante un hallazgo endoscópico, y una paciente que era una enfermera que debutó directamente con el abdomen agudo y la perforación, que se pudo tratar por suerte por vía laparoscópica. Hay al menos 14 publicaciones que avalan la frecuencia de úlcera marginal y es bastante homogéneo el resultado que todo muestra. Respecto a la hernia interna, ¿sí? Esta es una interna de un bypass en Rux, no es una hernia interna de un bypass de una anastomosis. El defecto entre el mesocolon y el mesenterio, por supuesto que existe luego de confección de una anastomosis gastrointestinal. Es imposible que no exista, a menos que uno cierre la brecha, pero el espacio existe. Pero lo que es importante es cuál es la tasa de repercusión clínica o reoperación que hay por esto. Y realmente hasta la fecha es muy baja y cuesta encontrar publicaciones al respecto, así que yo no digo que no vaya a haber hernias internas, creo que puede llegar a haber en el futuro, mientras más se publiquen, pero no creo que llegue a la frecuencia que tiene el bypass gástrico en Rux. Respecto a dumping, hipoglucemias y diarrea, la incidencia es más alta de dumping e hipoglucemias en los que peor se portan realmente, y lamentablemente son los varones en general.
que no cumplen con las pautas del equipo multidisciplinario, y tiene relación directa con la ingesta de dulces y carbohidratos. Las hipoglucemias son frecuentes en pacientes con mal control, y la diarrea normalmente es común al principio, pero normalmente cuando el paciente se acomoda con la dieta pueden superarlas. Y por último voy a mostrar lo más importante, que son los estudios con alto nivel de evidencia, ¿sí? Estudios de corte prospectivos, observacionales o RCT, y entre ellos encontramos 16 artículos, de los cuales vamos a analizar solo 11, 4 estudios prospectivos, 4 retrospectivos, con un score de Newcastle Ottawa superior a 5 en todos los casos, se ve ahí a la derecha entre 6 y 8, y seguimiento de al menos un año, y después hay 3 RCT a la fecha. Hay varios más en desarrollo, estoy esperando el RISA Trial, que parece que va a ser interesante, está bien diseñado. Y este es el resultado, ¿sí? De modo visual, lo marcado en verde favorece el bypass de una anastomosis, y en amarillo significa que es comparable versus bypass en Roots. El bypass de una unión está demostrando clara superioridad aquí, ¿eh? El OHB tiene el mismo tiempo de internación, la misma mortalidad, la misma remisión de hipertensión, dislipemia y apnea del sueño que el bypass en Roots, pero es superior respecto a tiempo operatorio, tiempos más cortos, respecto a remisión de diabetes, que es algo sumamente importante, y a pérdida de peso, por supuesto, que es lo que todos estamos buscando, una pérdida de peso sostenida en el tiempo. Las tasas de revisión quirúrgica son similares, pero las causas son diferentes. La tasa de revisión más común por OHB es el reflujo, y el bypass en Roots es la reganancia. Y hay menores complicaciones respecto a obstrucción intestinal, hernia interna. El único aspecto en el que el bypass en Roots es superior es respecto a reflujo y malnutrición, aunque creo que está un poquito subestimado también el tema de la malnutrición en bypass en Roots. Dos entidades que normalmente no requieren tratamiento urgente, ¿sí? Como son el reflujo y la malnutrición, y que de acuerdo a donde son tratadas, mayormente pueden ser sometidas a manejo médico quirúrgico. Esto es muy importante. Hay gente que le dicen tengo reflujo, el otro día está convertido de Roots, y hay otros grupos que prefieren el manejo crónico, la modificación de hábitos dietéticos, y darle una chance al tratamiento médico. Y eso es un poco de dónde cae el paciente, ¿no? Y finalmente es destacable que los resultados de los trabajos con evidencia nivel 1 y 2 son muy similares, lo que nos permitiría concluir, si queremos, no sé, por aproximación heurística, que la mayoría de las publicaciones que surjan a futuro no deberían distar mucho de lo demostrado hasta ahora, ¿sí? Como ven ahí, tanto en pérdida de peso, mortalidad, remisión de diabetes, está en la fila en la columna de la izquierda lo de nivel de evidencia de hoy, y en la de la derecha lo poco que tenemos aún de nivel de evidencia 1, pero no es que en uno estamos diciendo blanco y del otro negro. Así que el futuro es incierto, pero no parece ser tan incierto. Así que como conclusión, el bypass de una anastomosis, a pesar de estar en una etapa inicial de adopción global, está demostrando una eficacia y seguridad al menos comparable con el bypass gástrico en Roots. Los hallazgos de los estudios de corte de referencia no son muy distintos de los clinical trial, así que considero que el bypass de una anastomosis, si no es ahora, en un futuro cercano, va a ser una cirugía más segura y efectiva que el bypass en Roots. Gracias. Muchas gracias, Luciano, por tu participación. Seguro habrá muchas preguntas en el momento de la discusión. Podemos aprovechar en hacer una breve encuesta, ya la tenemos en pantalla, a base de 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el tipo de bypass que realiza de forma habitual? El bypass gástrico en Niederrux, el bypass de una sola anastomosis, ambos tipos de bypass. ¿Pueden, por favor, comenzar a marcar la respuesta de su preferencia? Dick, respondemos las 3 a la vez porque aparecen las 3 juntas, las preguntas. Sí, pueden responder las 3. No hay ningún problema. La segunda es, ¿cuál es la cirugía bariátrica que más realiza en su medio? Manga gástrica, bypass gástrico en Niederrux, bypass de una sola anastomosis y derivaciones bilopancreáticas. Y la última, en caso de reganancia de peso post manga gástrica,
¿Cuál es la cirugía de revisión de su preferencia? ¿Remanga, bypass en IRUX, bypass de una sola anastomosis o derivaciones bilopancreáticas? ¿Pueden responder? Justamente para que no vayan a haber dados cargados, ¿por qué no dejamos que el doctor Cohen haga su presentación ahora y luego de las dos presentaciones muestra los resultados que nos dé la encuesta? Solo alguna sugerencia, si te parece, para que no vaya a ser que de pronto digan el Palmeiras contra el Boca Junior y que después que hubo una final virtual que no se dio, pues saben lo que está, no quiero herir sus susceptibilidades ahora. Bien, Enrique. Entonces pasamos con nuestro siguiente ponente, el doctor Ricardo Cohen. El doctor Ricardo Cohen es director del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Osvaldo Cruz de Sao Paulo, Brasil. Past President de IPSOLAC, ex presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica entre el 2011 y 2012. Editor de la revista Obesity Surgery, publicación oficial de IPSO. Ha sido nombrado por el ASMBS como uno de los 30 médicos más destacados del área. Tiene más de 130 artículos científicos publicados, al menos 36 publicaciones en libros y o capítulos publicados a nivel nacional e internacional, en eventos científicos y en congresos, y el doctor Ricardo Cohen es uno de los cirujanos bariátricos más representativos a nivel mundial, no solo por sus publicaciones en cirugía bariátrica, sino además por sus estudios científicos en el área de la cirugía metabólica y en particular en diabetes tipo 2. Ricardo Cohen, es un placer poder escuchar. Gracias. Muchas gracias, Dick. Buenos días a todos. Gracias a la Asociación Peruana y gracias a mi querida IPSOLAC también de estar acá con ustedes. A mí me gustaría mucho hablar de fútbol hoy, pero me parece que mis amigos argentinos no lo quieren hablar. Entonces vamos a hablar de bypass gástrico y de bagua. En realidad, yo me pongo en un lado. Yo quiero acreditar que el bagua será el futuro, porque el presente no es. Entonces, ¿tenemos alguna evidencia científica que justifique pensar en bagua o, bueno, anastomosis gástrico bypass? Esos son mis conflictos de interés. Mi amigo Luciano presentó que es una evidencia científica, pero es mucho más interesante que no mostró ninguna. Solo mostró su experiencia, que son expert opinion, mostró pocos series de casos, poco mostró cualquier evidencia por arriba de evidencia 2, ninguna evidencia 2 por lo menos. Evidencias 1 son las metaanálisis o las revisiones sistemáticas de estudios randomizados y controlados con datos homogéneos o los estudios randomizados por ellos mismos. Después tenemos hasta 6, siendo 6 animal research y después opinión de expertos, lo que escuchamos de Luciano. Ahora, vamos a cambiar un poquito la visión de lo que es tratar diabetes y obesidad. ¿Lo que nos interesa? ¿Será que nos interesa baja de peso solo? ¿Será que nos interesa hemoglobina glicosilada, control lipídico de la presión? No, no es. Si hablamos con diabetologistas, cardiólogos, ellos quieren disminución de riesgo cardiovascular, disminución de la mortalidad cardiovascular y finalmente disminución de la mortalidad por cualquier causa, básicamente cáncer. Entonces, cualquier modalidad de tratamiento, sea médico o quirúrgico, tiene que atingir estos objetivos. Y sin dudas, la buena anastomosis de bagua no tiene ninguna, porque son follow-ups de un año, son opiniones de expertos que no consiguen convencer a nadie. El mismo raciocinio es, si yo tengo algunos parámetros de tratamiento de la enfermedad, de la pandemia del siglo, que es la diabesidad, para escoger lo mejor procedimiento médico o quirúrgico, ¿o qué nos interesa? Primero, altos niveles de evidencia científica. Si no tenemos altos niveles de evidencia científica, no cambiamos guías de tratamiento, porque tenemos que tener desfechos, outcomes sólidos basados en niveles altos de evidencia.
tenemos que haber estrategias de mitigar las complicaciones a corto y a largo plazo. Finalmente, riesgo y beneficio, y los outcomes son totalmente vinculados a la disminución de la enfermedad y muerte cardiovascular. Diabetólogos por todo el mundo, cardiólogos, definen tratamiento de diabetes y obesidad como cardiología preventiva. Entonces, cuando tenemos este tipo de información, podemos escoger con embasamento científico la mejor técnica. Entonces, como dice este premio Nobel de Economía, si torturamos los datos suficientemente, ellos van a confesar todo. Vamos allá, el bypass. Vamos lá, o que tenemos hoy con el bypass en relación a la glucemia, el control glucémico. Tenemos 13 estudios randomizados y controlados, donde 90% de los estudios tienen el bypass como la operación que se compara el manejo clínico o se compara con otra operación que es la gastrectomía en manga. Entonces, 13, en todos los 13, mira que 80% tiene bypass. No me recuerdo ninguna con la hormona anastomosis gastric bypass. Todos los estudios demostraron que hay mejor control glucémico do que el tratamiento clínico. Vamos a hacer una metaanálisis homogénea, revisión sistemática homogénea de datos homogéneos en IMCs entre 30 y 35 sometidos al bypass gástrico. De nuevo, esto sí es nivel 1 evidencia. La remisión completa del diabetes, básicamente favorable a la cirugía. La reducción de hemoglobina glicosilada, totalmente favorable a la cirugía. La reducción de la presión, de la tensión arterial, mismo que el outcome primario no era la control de la presión. Tenemos estudios que voy a demostrar, pero acá no, en esta metaanálisis no es. Hay una tendencia a ser mejor post-bypass, así como el crecimiento del HDL, el colesterol HDL. Entonces, esto es sí. Torturamos el dato y tenemos acá una revisión sistemática y metaanálisis de estudios randomizados y controlados. Tensión arterial. Este es un paper que fue feliz de colaborar con mi amigo Carlos Schiavone, el Gateway Study, bypass gástrico, donde se comparó como primary endpoint la reducción de la medicación por lo menos 30% del total de medicación contra el manejo clínico. Tenemos este fue considerado uno de los top 10 papers de este periódico de Annals of Internal Medicine este año. Entonces, tenemos una prueba que el bypass gástrico, no me recuerdo de manga, no me recuerdo de one anastomosis gastric bypass, no hay nada en switch, pero el bypass sí es un tratamiento efectivo en la tensión arterial con más de 3 medicaciones. Daños del riñón. Tenemos nivel 2 de evidencia, que acá tenemos 40% de enfermos sometidos al bypass gástrico. Tenemos una reducción de las complicaciones microvasculares, básicamente la nefropatía por diabetes. De nuevo acá, un otro estudio publicado en Annals of Internal Medicine del grupo de David Arterburn, donde en 4.000 enfermos sometidos a bypass gástrico, comparado con 11.000 enfermos no operados, son completamente homogéneos en relación a su edad, el BMI, sexo, control glucémico, uso de insulina, la duración de diabetes, la intensidad del tratamiento médico. Y tenemos en 7 años después del bypass una reducción de 49% del daño renal. También no hay ninguna evidencia del VAGUA. Tenemos nosotros nuestro RCT, el primero RCT, Randomized Control Trial, que comparó el bypass gástrico contra el mejor tratamiento clínico, ha incluido los análogos del GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2, donde el outcome primario era reducción de la relación urinaria de la albumina con la creatinina, el daño renal, donde el bypass gástrico es mucho mejor con significancia estadística que el manejo médico. De nuevo, el bypass gástrico. Entonces, miren que estamos construyendo la información basados en niveles 2 y 1 de evidencia. Si vamos por detrás de la reducción de riesgo cardiovascular, uno de los pilares del tratamiento del binomio diabesidad, tenemos acá en el MOMS trial, el trial que nosotros hicimos, hay una reducción de 31% de A1C, control de la tensión, y la baja del LDL, contra 16% del manejo médico. De nuevo, una evidencia nivel 1 de que sí disminuye el riesgo cardiovascular. Estos son datos del paper de Saidi Kramudin, que es también un estudio randomizado y controlado, el triple endpoint, la disminución de la hemoglobina glicosilada,
la baja de la tensión arterial y la baja del LDL, 23% de los enfermos sometidos al bypass gástrico contra solo 4% del manejo médico. De nuevo, no hay ningún dato similar con el Bagua. ¿Cómo estudiar entonces los estudios nivel 2, que son Big Data homogéneos, de la reducción de la mortalidad por cualquier causa, básicamente cáncer y mortalidad cardiovascular también? De nuevo, 90% de los estudios acá, 90% tiene el KING, el bypass gástrico, donde hay una reducción de riesgo de mortalidad que va de 30 hasta casi 90%. Cuando el Bagua obtener estos datos, podemos compararlo a una técnica quirúrgica consagrada y con el background científico que el bypass tiene. Este otro estudio, también nivel 2 de evidencia, publicado por el grupo de Cleveland Clinic, Anya Minian y Steve Nissen, acá el último autor, donde 2 endpoints, primario y secundario, en eventos cardiovasculares, MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, de 6 ítems. La cirugía bypass promocionó una reducción de 63% de la mortalidad cardiovascular, sea por 6 elementos de MACE, sea por all-cause mortality o 3 eventos cardiovasculares, infarto del miocardio, ischemic AVC, stroke, ischemic stroke. Entonces, de nuevo, solamente tenemos datos de tratamiento efectivo de diabetes y obesidad con el bypass gástrico. No estamos hablando de reducción de peso, no estamos hablando solo de baja de hemoglobina glucosilada. Estos se van a congresos de diabetólogos. Nos interesa más la baja de la hemoglobina glucosilada, como nosotros lo publicamos, y tenemos que empezar a cambiar. Tanto que mi RCT, la baja de hemoglobina glucosilada, es la misma entre el grupo clínico y el grupo quirúrgico, pero lo outcome duro, que es el daño renal, es mejor con la cirugía. Entonces, ahora estamos maduros con el bypass gástrico para cambiar el outcome, para demostrar al mundo científico que tenemos un tratamiento muy eficaz y muy seguro. Acá sabemos que 30% son el bypass en el SOS Study. Mira, acá son 26 años de follow-up, donde los enfermos sometidos al bypass viven 3.6 años más que el grupo control. Básicamente, lo que más sobreviven de estos enfermos, de los 30% del bypass, se suman 85% de los enfermos que sobrevivieron a largo plazo con el SOS. ¿Y qué tenemos en el Bagua? Lamentablemente, tenemos solo informaciones nivel 3, 4, 5. No tenemos 6, empezando ahora con estudios de reflujo biliar en animales. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6. Estudios retrospectivos de series de casos, nivel 4, la metaanálisis heterogénea de case reports que Luciano lo demostró, 2 RCTs. A pesar de 3 listados aquí, son 2 que voy a demostrar por qué. Mira que vamos a ver la misma metaanálisis de forma diferente. Hay un RCT, los otros son todos retrospectivos y prospectivos, entonces tiene poco valor de cambio de guías. No digo que no son importantes de forma ninguna, son importantes para direccionar los diseños de los mejores estudios nivel 1 de evidencia. Aquí no tenemos. Y mira, tenemos todos los artículos básicamente fueron excluidos. Solamente 7 en estudios cuantitativos, entonces el número de enfermos 7, es solo 12 para análisis cualitativa. Realmente, a pesar de una heterogeneidad grande de los datos, el tiempo operatorio es más rápido que el bypass gástrico, y la baja de peso del excess weight loss. No es total body weight loss y no es la queda de BMI. Pero recuérdate de algo, son basados en short-term follow-up, un año, entre 1 y 2 años, con una heterogeneidad gigantesca, porque son serie de casos retrospectivos basados en prontuarios de enfermos. Pero vamos a estudiar lo que Luciano no nos mostró. No hay ninguna significancia en relación al control del diabetes, control de lípidos y el control de la presión. Entonces, no hay disminución de riesgo cardiovascular, no hay significancia estadística cuando se compara el bypass, no hay mejores resultados. Tenemos 3 randomizados controlados. El primer, como de 15, 16 años atrás, de Wei J. Lee, que es interesantísimo, porque en el primer año hay sí una ventaja
para el one anastomosis gastric bypass en baja de peso, pero esto se muere en el segundo año, no hay significancia estadística, es lo mismo, pero los outcomes metabólicos son exactamente iguales. Mira, blood glucose es lo mismo, sin significancia, no se midió a hemoglobina glicosilada, lamentablemente. Es una metodología muy falla en calcular la sample size, el N del estudio. Entonces, es un estudio nivel 1 de evidencia, pero con fallas metodológicas. El otro estudio, que es el estudio de Ruiz Tovar, que es un estudio fantasioso, comparando 600 enfermos, donde cuanto más tiempo se pasa, el vago es mejor do que todo. Es impresionante que en una enfermedad crónica y progresiva como el diabetes, hay casi 100%, hay menos enfermos con resolución de diabetes con un año do que con 5 años. Entonces, era una cirugía mágica que va a ser creando insulina, va a ser creando, disminuyendo la resistencia a la insulina por mágica. El mismo con la hipertensión, el mismo con la dislipidemia. Pero hay siempre un pero. Hay diferentes longitudes de asas. No hay datos en la selección de pacientes. No hay inclusion criteria. No hay reporte de desfechos biológicos. Y lo peor de todo, los datos faltantes, los missing data, fueron retirados. Entonces, los peores casos fueron retirados. Por eso, este estudio fue retirado, está en proceso de retirado del surgical endoscopy, esto es oficial, por fraude científico. Entonces, esto mina la credibilidad de los investigadores y mina la credibilidad de la operación. Tenemos el último estudio randomizado controlado del grupo de François Patou, liderado por Maud Robert, donde se comparó el Bagua con el Roux-en-Y gastric bypass, mira, publicado en Lancet, donde tenemos, no hay significancia en relación al control glucogénico, al control de la presión y el control lipídico. No hay diferencia. Entonces, son cirugías parecidas. Pero hay el doble prácticamente de complicaciones, 42 del Bagua contra solo 24 en 2 años de follow-up del bypass. Casi el doble. ¿Será que el Bagua es realmente seguro? Pero este estudio nivel 1 de evidencia no nos parece. Y mira qué interesante las complicaciones nutricionales. De nuevo, expert opinions, retrospective series, case reports. No nos interesa para cambiar guías y para escoger el mejor tratamiento. Tenemos 21% en el one anastomosis gastric bypass group contra 0,0 en el Roux-en-Y gastric bypass en 2 años. Mira, acá son nivel 1 de evidencia. No es mi opinión, no es la opinión de Robert, es la opinión, son los datos que son torturados y nos muestran eso. Y ahora, en 2 años hay 16% de bilis del estómago contra 0 del bypass. 16% en 2 años. Esto es preocupante. Entiendo que necesitamos más follow-up, pero necesitamos de follow-up de estudios de calidad. Esto es un estudio publicado hace un par de años en JAMA Surgery de las reoperaciones después de la cirugía en el SOS. Y yo escribí el comentario. Mira qué interesante. Cuando se empezó, no sé si todos saben, en el SOS Study, el Bagua, el loop gastric bypass era predominante. El loop era la operación predominante. Pero 28% de los enfermos en loop bypass fueron convertidos al bypass tradicional por reflujo alcalino y problemas esofágicos. En los 200 Roux-en-Y gastric bypass, realmente bypass gástricos, solo 2.3% fueron reoperados. Mira, nivel 2 de evidencia, Big Data, 5.000 enfermos, 2.500 en cada grupo, el grupo quirúrgico clínico, que demostró que hay casi 30% en 26 años, en largo plazo, de conversiones por reflujo alcalino. Entonces, cuando hay follow-up más prolongado, los problemas aparecen. Vamos a ver. ¿Será que realmente ahorrar una anastomosis vale la pena hoy, 14 de enero de 2021? No hay ningún nivel de evidencia grande que hay ventaja. Los outcomes son de corto plazo y pobres. No hay estrategia de cambiar cualquier mitigación de complicación a largo plazo.
el riesgo-beneficio de ahorrar una anastomosis no me convence basado en literatura, no es solo opinión personal. No hay ningún dato de disminución de mortalidad cardiovascular o de cualquier evento cardiovascular. Entonces, mis queridos amigos, cambia acá money for data. Show me the Show me money. the data. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Entonces, amigos que presentan Bagua, sin dados son amigos y compañeros, pero son amigos y compañeros solo con una opinión y no con datos. Entonces, para convencer a todos, yo sería el primero a cambiar si hay datos sustancialmente fuertes de convencimiento para cambiar del bypass gástrico, de la manga gástrica, que no me gusta mucho, de SAGIS, de cualquier cosa para el one anastomosis gastric bypass. Por en cuanto no hay ningún dato que convenza a nadie. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Cohen, muy amable. Hemos decidido y hemos tratado con Dick de ser los jueces más imparciales que existen, así que hemos creado un espacio. Ahora vas a presentar los datos, Dick, de la encuesta. Ok, a la respuesta de la primera pregunta, tipo de bypass que realiza de forma habitual, el bypass gástrico es realizado en un 64%, seguido por el bypass de una sola anastomosis, 23%, y ambos tipos de bypass, 14%. ¿Cuál es la cirugía bariátrica que más realiza en su medio? Manga gástrica, 66%, bypass gástrico en IDE-RUX, 39%, el one anastomosis gastric bypass, 11%, y derivaciones bilopancreáticas, 0%. En caso de reganancia de peso post manga gástrica, ¿cuál es la cirugía de revisión? De su preferencia, remanga, 5%, bypass 63%, el bypass de una sola anastomosis, 31%, y derivaciones bilopancreáticas, 2%. Enrique. Perfecto. Bueno, hemos organizado el webinar de tal forma de que ambos participantes tengan similares oportunidades de defender sus ideas, así que vamos a dar un espacio de 5 minutos para cada uno y les voy a pedir que tratemos de acomodarnos al tiempo para el repechaje o darle oportunidad a darle respuesta a las presentaciones que tuvimos. Así que comenzaremos con el doctor Luciano Antosi, que tiene 5 minutos para debatir sobre por qué es mejor el bypass de una anastomosis. Gracias por esta oportunidad. Bueno, Ricardo, excelente, muy linda la presentación. Los datos son certeros, eso lo sabemos todos, que es el bypass que más evidencia tiene al respecto. Es muy interesante lo que desean los diabetólogos y los endocrinólogos, pero muy poca mención respecto a qué pasa con el paciente, de los números que yo mostré respecto a comorbilidades, qué hacer con los pacientes que fallan, porque realmente fallan, no es que esto es 100, ¿sí? ¿Qué hacemos con los que no funcionan? ¿Qué hacemos con los pacientes de dolor abdominal crónico? ¿Qué hacemos con los pacientes de reflujo, que también existe? No hay 0% de reflujo en bypass ni de RUTS. Respecto a la malnutrición en el I-omega, ni siquiera está definido cómo describen malnutrición. Ponen malnutrición, no está descrito. Respecto a los single adverse events en I-omega también, es muy interesante que también mencionan la diarrea como single adverse event más frecuente y lo están describiendo como una esteatorrea. O sea, todos los papers son criticables. Respecto al paper de 26 años de seguimiento en el SOS Study, hace 26 años no existía el OHB, o sea que lo que seguramente compararon es el Mason Loop. Yo tampoco hago Mason Loop y no haría Mason Loop. Y la pregunta final es, ¿le gusta a usted el bypass? Claramente le gusta el bypass en IDE-RUX. ¿Qué es lo que le hace pensar que los resultados del bypass de una anastomosis van a ser mucho peores que el bypass en IDE-RUX? ¿Sí? Porque no tiene mucha lógica. O sea, si sabemos que el BPD, o el BPD-10 en realidad, es la cirugía más efectiva desde el punto de vista del síndrome metabólico, y sabemos que el IDE-RUX es el que más evidencia tiene hasta ahora, ¿sí? ¿Por qué una cirugía que yo creo que hay que localizarla entre el medio de esas dos cirugías debería ser peor? Si quitamos lo que es reflujo biliar, que eso es algo que hay que demostrar el número real en el tiempo, y la malnutrición, que hay que demostrar el número real en el tiempo, ¿cuál sería la lógica para pensar que esta cirugía no va a ser igual aunque sea mejor? A mí no me cierra la idea por ese lado, ¿sí? Así que quería ver si me lo puede responder.
Perfecto, doctor Ricardo Cohen. Luciano, no tenemos respuesta. Tenemos que tener estudios de largo plazo que comprueben que el one anastomosis gastric bypass es igual o mejor do que el bypass. Hoy, el bypass tradicional. No hay ninguna ventaja, ninguna, cero, porque no hay ninguna comprobación a largo plazo de tratamiento efectivo de diabetes y obesidad, que no es solo baja de peso, control glucémico, es disminución de mortalidad cardiovascular y de eventos. Bagua no tiene, punto. En cuanto no tener estudios nivel 2 u 1, no hay cómo hacer nivel 2 porque no hay bancos de datos como tenemos con el bypass gástrico todavía. Entonces, no hay. Estudios como el estudio de Carvalho y Ruiz Tovar, que son retirados de un periódico, son serios, son eventos serios que minan la credibilidad de una operación, que yo realmente te pongo los datos que hay publicados. Yo no soy contra la one anastomosis gastric bypass porque no hay datos para compararse con. Este es el problema. El Y-Omega, sí, en el suplemento, yo fui uno de los revisores del paper de Y-Omega en Lancet. Yo y Karel Leroux. En el suplemento hay definición, sí te lo mando después si no tienes eso, pero hay sí la definición de malnutrición. Cuando se hace un RCT, tenemos que poner todos los efectos colaterales, todos los adverse events. Sin duda, diarrea no es un major adverse event, de acuerdo, pero tiene que ser reportado. Es más frecuente en el Bagua que en el Roux-en-Y gastric bypass. Estoy de acuerdo contigo, fue para provocar que yo coloqué el SOS 26 años. Son cirugías diferentes realmente, pero cirugías que tienen son diferentes. La BIROT 2, el Loop Mason Gastric Bypass son diferentes que el Bagua, sin dudas. Solo una provocación, no tengo respuesta para eso porque es una provocación en el buen sentido. Pero, Luciano, inversión en un RCT de largo plazo que tú convences a todos que el Bagua es mejor do que el bypass gástrico. Por en cuanto no hay ninguna evidencia que tortura el dato, la metaanálisis es fraca porque no tiene datos a ser metaanalizados. Perfecto, gracias, doctor Cohen. Y vamos a presentar a los panelistas que van a también argumentar sobre el tema, ¿te parece? Claro que sí. Tenemos como primer panelista al doctor Rami Mikler y como segundo panelista al doctor Miguel Herrera. El doctor Rami Mikler es pionero de la cirugía bariátrica en Colombia, con 25 años de experiencia en cirugía bariátrica y metabólica. Realizó la primera cirugía de gastroplastía vertical con banda en el año 1997 y posteriormente el primer bypass gástrico en Colombia. A la fecha, ha realizado más de 4.500 procedimientos bariátricos, conformando uno de los grupos bariátricos con mayor experiencia en Colombia. Después de su entrenamiento en España, introdujo en los últimos años en Colombia el bypass gástrico de una anastomosis. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y jefe de la Clínica de Obesidad del Hospital Universitario de San Ignacio. Profesor de cirugía en la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Rami Mikler nos va a dar algunos de sus comentarios en relación al bypass gástrico de una sola anastomosis. Rami, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores y bueno, y felicitaciones a los ponentes. Realmente cada uno presentó lo mejor que tenía. Pero, doctor Antosi, venga lo interesante. Nos mandaron a la artillería pesada de la cirugía bariátrica en el mundo, ¿sí? Al doctor Cohen y al doctor Herrera para debatir el tema del Bagua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Bagua está sonando. Quiere decir que está tomando peso en el mundo esta cirugía. O sea, yo en este momento me sentía casi como David contra Goliat. Sí, pues mandaron, como te digo, la artillería pesada y realmente felicitaciones. La presentación del doctor Cohen es perfecta y yo he sido seguidor de todas sus presentaciones y realmente me parece que es una presentación perfecta mostrando lo que él quiere decir.
Pero bueno, solamente con el título de la conferencia yo ya me siento contento. O sea, ¿cuál es más segura y cuál es más efectiva? Bagua o bypass. Solamente eso quiere decir que, como les digo, el Bagua está tomando peso. Yo tomé unas notas de lo que dijeron durante las conferencias. Y si hay una cosa que me parece interesante, sobre todo para debatir un poquito a Ricardo. Indudablemente, la cirugía que utiliza el intestino funciona mucho mejor que la que no utiliza el intestino. O sea, el bypass, en mi concepto, es mucho más efectiva en todos los aspectos que cirugías como la manga. Pero mi pregunta es, y mi análisis es, si es tan buena el bypass, realmente si es todo lo que nos muestran, ¿por qué solamente el 30% o el 35% de la cirugía mundial es bypass gástrico? ¿Sí? ¿Por qué en países, por ejemplo, como Asia, Europa Oriental, el Medio Oriente, esta cirugía, si acaso llega al 10 o al 20% de la cirugía total? Y en los países donde más se hace, Estados Unidos, Latinoamérica, si bien nos va, llega al 50%. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas de IFSO. Entonces, ese dato, digamos que a mí sí me parece muy pesado. La mayoría de los cirujanos, y lo acaba de mostrar la encuestica que acabamos de hacer, muestran que el bypass gástrico no es la primera elección de la mayoría de los cirujanos. Y eso nos tiene que dejar pensando. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que lo que nosotros buscamos, lo que todos nosotros buscamos, es lo mejor para el paciente. Entonces, ciertamente va a haber pacientes para Bagua, va a haber pacientes para bypass y va a haber pacientes para manga, porque lo que buscamos, como les digo, es lo mejor para el paciente y todos buscamos cuál es la cirugía más efectiva, para lo cual sí estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Cohen. El bypass gástrico es una cirugía que tiene, no sé, mal contado 60 años, y en los últimos años se ha trabajado intensamente en hacer demostraciones estadísticas de su eficacia para que los clínicos crean en esta cirugía, y yo estoy de acuerdo que ese es el camino que toca seguir. El bypass de una anastomosis es una cirugía en términos prácticos mucho más pequeña, mucho más cortica en el tiempo. Está apenas, digamos, introduciéndose y creciendo en el mundo, y si queremos que llegue a ser el gold standard, sí tenemos que hacer muchos más trabajos comparativos. Eso sí estoy de acuerdo con el doctor Cohen, porque los trabajos que hay, que sí los hay, pero son muy pocos. Pero definitivamente los pocos trabajos que hay del bypass gástrico de una anastomosis, no hay ninguno de los que yo haya visto que muestre inferioridad en cuanto a la pérdida de peso y en cuanto al control de la diabetes comparada con los trabajos de bypass gástrico clásico. O sea, en esos dos aspectos, ningún trabajo muestra inferioridad, que eso ya es punto número 1. La mayoría de los trabajos muestran que es igual o mejor en cuanto a pérdida de peso y en cuanto al control de la enfermedad metabólica, principalmente de la diabetes. Y con las otras enfermedades, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño, etcétera, etcétera, los resultados por lo menos son iguales a los del bypass gástrico. Estoy de acuerdo, doctor Cohen. Nos hacen falta muchos más estudios comparativos, estoy de acuerdo, pero lo poquito que tenemos hasta ahora, eso es lo que muestra, que no hay, digamos, mayor diferencia en hipertensión, en diabetes, en dislipidemia, etcétera, etcétera. Y sí, todos los trabajos, aunque ciertamente ese no es el punto más importante, todos los trabajos muestran que la cirugía es un poco más corta. Y eso, estoy de acuerdo, no es que sea el peso más importante, pero desde el punto de vista económico, desde la perspectiva de los hospitales, digamos que eso habría que tenerlo en cuenta. Pero toda la pregunta también me la hago al revés. Así como hice la pregunta de por qué no hacen cirugía de bypass gástrico la mayoría de los cirujanos, la otra pregunta es, ¿y los cirujanos que no hacen bypass de una anastomosis, por qué no la hacen? Y en las encuestas que están publicadas, la mayoría de los cirujanos, dicen que no hacen esta cirugía porque les da miedo que el paciente desarrolle cáncer gástrico esofágico, cosa que hasta el momento definitivamente ese detalle no ha podido ser, o sea, eso no existe hasta este momento, ¿sí? Solo hay un caso descrito de cáncer esofágico y era un paciente que no tenía ni siquiera endoscopia previa y desarrolló el cáncer un año después de la cirugía del Bagua. Entonces, ¿qué conclusión tenemos? ¿Tenemos que hacer más estudios? Estamos de acuerdo. Pero digamos que ya para terminar, para no alargar esto,
me interesa como mencionar solamente un segundito el estudio del Yomega, que es el estudio que más daño, digamos, le ha hecho al Bagua en este momento. Pero dentro de ese estudio también me llama la atención el 0% de complicaciones metabólicas del bypass. O sea, yo en la práctica y en lo que hemos visto todos, no existe 0% en cirugía. 0% de no complicaciones, eso realmente no existe. Pero en ese mismo estudio del Yomega, realmente en cuanto a pérdida de peso, en cuanto al control de la diabetes, tampoco hubo una diferencia. O sea, el Bagua no es menor en los resultados que el bypass. Sí hubo más complicaciones metabólicas, eso sí es verdad, sí hubo más complicaciones de desnutrición, eso sí es verdad, principalmente de hemoglobina, de disminución en hemoglobina, de anemia. Esa fue la principal complicación. Y definitivamente las complicaciones van de la mano de la longitud del asa biliopancreática o mirado desde otro punto de vista del asa común. Si es muy cortica, obviamente las complicaciones metabólicas aumentan. Y esa es la razón por la cual los cirujanos que hacen cirugía de una zona anastomosis y van a hacer segmentos muy largos tienen que medir todo el intestino. Si no se mide todo el intestino, se van a aumentar las complicaciones. Si no se va a medir todo el intestino, que es la otra tendencia, es hacer asas biliopancreáticas de menos de 200 centímetros, porque con menos de 200 centímetros las complicaciones nutricionales se disminuyen significativamente. Entonces, si disminuimos las complicaciones nutricionales, ¿por qué no hacemos Bagua si los resultados en cuanto a control de peso y en cuanto al control de diabetes son tan buenos? Digamos que con eso quería terminar mi comentario. Quiero felicitar al doctor Ricardo, obviamente al doctor Antosis por sus presentaciones y agradecer nuevamente a la organización del evento. Gracias. Muchas gracias, Rami, por tus comentarios. A continuación, presentamos al doctor Miguel Herrera. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad Veracruzana. Continuó con las especialidades de medicina interna y cirugía general en medicina en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó estudios de cirugía bariátrica y endocrina en el Hospital St. Joseph de la Universidad de Toronto y la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Es profesor de cirugía endocrina y bariátrica por la UNAM. Tiene nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con 195 publicaciones en revistas con arbitraje médico, 80 capítulos y 5 libros. Ha sido presidente de la Asociación Americana de Cirugía Endocrina y es actualmente el presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y presidente electo de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Bienvenido, doctor Miguel Herrera. Muchas gracias, doctor Manrique. Un verdadero gusto participar en este panel. Yo hablé con el doctor Manrique esta mañana y le dije, oye, debo de hacer mi comentario con o sin diapositivas. Me dijo, haz lo que tú quieras, pero en 5 minutos. De tal manera que si no les importa, voy a compartir mi pantalla porque me he dado cuenta que no sé hablar sin diapositivas. El doctor Cohen nos acaba de presentar una plática muy buena en lo que nos hace ver que el bypass en Y de Roux tiene extraordinarios resultados. Sin embargo, el doctor Antosis nos destaca que hay algunos problemitas con esta intervención. El dumping, que tiene resultados menores en pacientes superobesos, que tiene complicaciones a largo plazo, como pudieran ser aquellos problemas en el hueso o aquellos problemas psiquiátricos, y también que tiene cierta dificultad técnica, y debemos reconocer que a los cirujanos bariatras nos gusta no complicarnos mucho la vida, y que probablemente esta sea la respuesta para el doctor Mickler de por qué, a pesar de los resultados, no ha sido adoptada por el 100% de los cirujanos, porque tiene cierta dificultad técnica. De pronto, en el 2001 aparece el doctor Rulich mostrando un procedimiento que dice, esto simplifica la cirugía bariátrica, reduce complicaciones y reduce el tiempo quirúrgico, lo que todos estábamos esperando. De tal manera que muchas personas empezaron a pensar en esta intervención. Posteriormente, el doctor García Caballero, en paz descanse, y el doctor Carbajo,
hicieron una publicación donde vieron que además aumentaba la pérdida de peso y que podría tener mejor control metabólico, hacer un procedimiento con mayor malabsorción, lo cual incrementó todavía el gusto de las personas por hacer esta operación. En el estudio original del Dr. Rulich, no demostró que tuviera menos complicaciones, y ustedes ven aquí complicaciones totales 5.2, en su primera serie 26, tromboembolia, fugas, mortalidad y úlceras marginales. Posteriormente apareció un trabajo del doctor de María en donde hacía ver las complicaciones de los casos del doctor Rulich que él no había reportado, y un estudio más reciente del grupo de Arabia hace ver 318 fugas, que el 58% de las complicaciones son vistas por otros cirujanos, lo cual hace que no puedan ser reportadas en las series iniciales, y aquí analiza la mortalidad por fuga, sangrado, tromboembolia pulmonar. De tal manera que esa reducción de las complicaciones nadie la ha demostrado. El doctor Carbajo hace un extraordinario estudio a largo plazo en donde demuestra que la pérdida de peso es superior y que además tiene un muy buen control metabólico. Como lo acaba de comentar el doctor Mikler, midiendo la totalidad del intestino, lo cual todavía hace más contradictorio el que sea una operación más fácil, y adecuando la intervención en cuanto a las longitudes de las asas dependiendo del índice de masa corporal. Ya el doctor Cohen mostraba de que hay 3 ensayos clínicos controlados. El primero, el del doctor Lee, lo único que encuentra como diferencia es que tiene menor tiempo quirúrgico. El segundo, el del doctor Robert, encuentra de que tiene un mayor porcentaje de pacientes a 2 años que tienen remisión de la diabetes, pero con una mayor frecuencia de complicaciones nutricionales, complicaciones que ya no veíamos como son litiasis urinaria, y que al hacerles endoscopía, desde luego que hay reflujo biliar y que además hay esofagitis. Y el estudio que acaba de mencionar también el doctor Cohen, que está en proceso de ser retirado de Surgical Endoscopy, hecho por el mismo grupo del doctor Carbajo, en donde todo es superior con el bypass de una anastomosis. Y que antes de saber que lo retiraran, ya llamaba la atención que 60 pacientes en el estudio de Robert por grupo hubieran sido publicados en Lancet, y 200 pacientes en cada grupo para un total de 600, no se hubiera peleado New England, Lancet o JAMA por haberlo publicado y finalmente apareciera en Surgical Endoscopy. De tal manera que si uno mide completamente el intestino, lo cual, si a mí me dieran escoger entre hacer la yeyuno anastomosis o medir completo el intestino, sin duda que escogería hacer la yeyuno anastomosis. Hace que el procedimiento no sea más simple ni más rápido. Tampoco reduce las complicaciones y probablemente aumenta la pérdida de peso y el control metabólico al ser una operación malabsortiva. Pero la mayor parte de los cirujanos lo hacen sin la medición total del intestino y sin buscar un componente malabsortivo. Y así es por lo que se realiza esta operación con tanta frecuencia en la India, donde los índices de masa corporal no son de superobesos y en donde tienen el alto riesgo de desnutrición por tener una dieta vegetariana, y que por algunas razones podríamos comparar a nuestra población latinoamericana quitando la dieta vegetariana. Se hace con las longitudes normales y lo único que han encontrado es que sea un procedimiento más simple y rápido. Las complicaciones, por lo menos nutricionales, son mayores, y al dejar las asas en una configuración tal que no sea un procedimiento malabsortivo, tampoco aumenta ni la pérdida de peso ni el control metabólico, como lo vimos en el ensayo clínico controlado. En relación a los dos ponentes que hablaron a favor del bypass gástrico de una anastomosis, yo comentaría, por ejemplo, al doctor Mikler. Leo en su currículum que ha realizado más de 4,000 procedimientos bariátricos, lo que me hace pensar que la anastomosis yeyunal debe llevarle algo así como 15 minutos. Si él piensa que la reducción de 15 minutos hace una repercusión tan alta en los costos hospitalarios como para que valga la pena la incertidumbre de lo que va a pasar a largo plazo con el bypass de una anastomosis, está justificado.
Por otro lado, el doctor Antosi nos hace ver que nadie ha demostrado que a largo plazo sea menor, pero nadie ha demostrado que sea superior. Entonces, si la reducción de esos minutos por no hacer la anastomosis gas yeyuno-yeyunal, o de otra manera dicho, si el evitar hacer una anastomosis yeyuno-yeyunal justifica el que tengamos esa incertidumbre y optemos por un procedimiento que no sabemos cuáles van a ser los resultados a largo plazo, pero que presumimos que pudieran ser iguales, vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Creo que con todos estos comentarios han surgido muchísimas preguntas. Me gustaría preguntarle al doctor Ricardo Cohen de lo que ha estado comentando el doctor Rami Mikler y el doctor Luciano Antosi, si tuviera algunas preguntas que pudiera realizarles en relación a la técnica que ellos están realizando. Primer Rami, en América Latina el bypass gástrico tradicional era la más realizada en la región, porque nosotros en Brasil tenemos casi 70% de bypass gástrico, 65%. Entonces, ¿cómo hacemos 100.000 casos por año, 110.000 casos por año? En América Latina el bypass gástrico todavía es la operación más realizada en el continente. Segundo, Dick, en realidad Miguel complementó mi presentación con otros detalles. No, Miguel reforzó que uno de los papers fue retirado de Surgical Endoscopy. El paper de Wei-Jie Li es un paper antiguo donde hay fallas metodológicas, pero mismo así no demuestra ventaja del Bagua. Si el Iomega tiene fallas o no, es el único estudio randomizado y controlado hasta ahora que yo discordo de Rami, lo más grande daño al Bagua no es el Iomega, es lo paper de Carbajo Tovar, porque si hablas con personas que publican y dicen que hay un paper de una técnica que fue retirada de un periódico, es algo muy, muy, muy grave. Por fraude de datos, es grave. Entonces, la asociación del Iomega más eso es un problema para el Bagua. Estoy de acuerdo contigo que es un debate porque el Bagua está creciendo en regiones como Middle East, como Asia Pacífico. Estoy de todo acuerdo con Miguel, es teóricamente más rápido. Realmente en todos en el único randomizado y controlado, el último, el Iomega, muestra que realmente es un poquito más rápido, pero no veo ninguna ventaja en ahorrar una anastomosis en una operación que no tiene resultados a largo plazo y que tiene más riesgo nutricional, que tiene el riesgo del reflujo por bile. Y yo no me preocuparía a principio en cómo tratar reganancia de peso post-bypass, cómo tratar reflujo, porque existe, claro, estoy de acuerdo con Luciano, pero es mucho menos frecuente do que la manga o do que del Bagua, el reflujo, el bypass. Entonces, si tenemos un gold standard que tiene 3 randomizados controlados en relación a diabetes, que tiene randomizados en relación a daño renal, que tiene metaanálisis homogéneas, no hay ninguna razón ahora para cambiar por una operación que tiene desfechos, tiene resultados no dubitosos, porque no hay estudios, resultados inexistentes. Entonces, no veo motivo ninguna hora, 14 de enero de 2021, para decir que el Bagua tiene alguna oportunidad de competir con el bypass gástrico en JDRUX. Perdón, Gracias. Ricardo. Sí. Yo creo que, o sea, la idea tuya entonces es, sigamos con el bypass NIDRUX porque hay randomizados controlados y por los resultados que demostró, y dejamos de lado el 30% de reganancia, dejamos de lado que los superobesos directamente son un gran problema, dejamos de lado lo que nos dicen los pacientes, porque más allá de experiencia y de evidencia y de lo que quieran, los pacientes son lo más importante porque son los que ponen el cuerpo, y casi la mitad de los pacientes tienen dolor abdominal, ¿sí? No es un tema menor, porque todo lindo con la diabetes, lo que dice el endocrinólogo, hermoso el tema. Pero los pacientes son los que ponen el cuerpo y la gran mayoría de los pacientes sufren de algún tipo de dolor abdominal. Dejamos de lado las urgencias por hernia interna,
sea, yo conozco todas las ventajas del bypass en Roots, nosotros hacemos bypass en Roots, nosotros hacemos cirugía oncológica, así que para mí 15 minutos más en una anastomosis realmente no me cambia la vida, estoy de acuerdo con Miguel, pero estamos muy ensañados con dos temas, ¿sí? Que son el reflujo biliar y la malnutrición. Y el reflujo biliar, la investigación que nosotros hicimos respecto al reflujo biliar, más allá de que es secundaria, porque no se habla específicamente de OHB, recién ahora están saliendo los trabajos de OHB respecto a estudios funcionales. Nosotros hacemos pH impedanciometría, manometría de alta resolución, o sea, hay formas de evaluar a los pacientes como corresponde, ¿sí? Pero ahora está saliendo la evidencia de qué es lo que pasa con estos pacientes, y estamos agarrando nada más que del paper de Lee Omega, que habla que hay reflujo biliar en un 13% de los pacientes versus un 3% de reflujo biliar en de Roots, tampoco es una cosa de locos, ¿sí? Y que nos estamos agarrando de los single adverse events que están descritos como algo que al final, cuando se hace el interrogatorio a los pacientes respecto a calidad de vida, ¿qué cirugía eligieron los pacientes? El bypass de una anastomosis, ¿sí? Entonces, no dejemos de lado al paciente por los randomized clinical trials, más allá de que estoy de acuerdo contigo de que la evidencia es muy superior en bypass en Roots. Por eso yo insisto, no entiendo cuál es la idea de pensar que esta cirugía, si sacamos reflujo biliar, que tiene que demostrar en el tiempo, y si sacamos malnutrición, que tiene que demostrar las longitudes de ASA, ¿por qué sería inferior? ¿Sí? ¿Por qué sería inferior? Estamos de acuerdo que pasar el porque tiempo... pero Luciano, ¿por qué cambiar si no es superior? ¿Por qué voy a cambiar? Mira, Ricardo, a mí no me gusta. No quieren hacerse bypass gástrico. Los pacientes no quieren hacerse bypass gástrico, por lo menos en Colombia. No quieren. A mí no me gusta decir en primera persona. Yo pienso en mi experiencia, porque esto no hay ninguna evidencia, pero yo tengo más de 8.000 bypass gástricos. No tengo 4.000 enfermos con dolor abdominal. Sin duda, no tengo. Cerrando los huecos mesentéricos de Petersen, no tenemos prácticamente hernias internas. Tenemos una operación con resultados que yo hago un bypass en 40 minutos. No me cambia. Luciano y Rami también. No cambia la vida hacer una anastomosis más o menos. Por tanto, ustedes tienen que probar que es mejor para adoptarlo, no que no es inferior. Non-inferiority no son estudios importantes. Entonces, son importantes para probar lo contrario, como el Omega mostró. Es non-inferior, punto. No máximo es igual, pero no es. Entonces, cuando ver prueba que Bagua es mejor que el bypass, yo cambio y pienso que Miguel también cambiaría. Es mejor, más baja de peso, todo es perfecto. Pero no es perfecto, porque todavía no hay datos para mostrar la perfección del Bagua. Este es el problema. Estoy de acuerdo contigo, super obesos no tiene respuesta. No es el Bagua ni el bypass, porque no tenemos estudios. Sin duda no es el bypass, pero no tenemos datos todavía. Entonces, cuando tenemos datos del Bagua, vamos a hablar aquí un debate diferente. Luciano, el Bagua es mucho mejor, vamos a ahorrar 15 minutos y hacer una cirugía en 30 en vez de 40 minutos, pero todavía no hay datos. Doctor Cohen, una pregunta. Sabemos que el Bagua, queramos o no, está ganando popularidad en Asia y en el Medio Oriente particularmente, y ahora en Latinoamérica hay más gente que está interesada en hacer Bagua. La justificación principal parece ser que es una técnica más fácil, lo cual no vamos a estar todos de acuerdo porque no siempre un Bagua es una cirugía fácil. Sin embargo, hay evidencia científica de que tenemos menos tiempo quirúrgico en un Bagua que en un bypass gástrico en Jederux. La pregunta que yo quiero hacerle, doctor Cohen, es ¿qué le recomendaría usted a la gente que hace bypass gástrico en Jederux o que quiere hacer bypass gástrico en Jederux para simplificar la técnica, para que no sea una cirugía tan difícil si la comparamos contra el Bagua, que parece ser la razón principal del cambio, digámoslo así, o la tendencia mundial a hacer más bypass de una anastomosis? Enrique, yo pienso que es entrenar cirugía, porque entrenamiento, la curva de aprendizaje es más larga do que en el Bagua, sin duda, porque hay una anastomosia menos, pero es entrenamiento. No hay nada de ser más, ir por lo más fácil no es lo mejor. Luciano mencionó eso, no es porque una cirugía hecha con frecuencia como los Slievin en Estados Unidos, que es la mejor. Yo tengo un diapositivo que siempre es chistoso. El carro que más se vende en el mundo es el Ford Ka, pero es mejor que un BMW o que un Volvo o que un Audi. No es. De una Ferrari no es. Porque no es siempre lo más popular ser mejor.
Lo más popular acá es porque es teóricamente más sencillo, pero no es teóricamente más sencillo, es entrenamiento. Son cirujanos generales que no están habituados con cirugía bariátrica, que hacen una técnica, es como la manga, más sencilla, pero no es más sencilla porque son enfermos difíciles, son enfermos que son requerentes, son demandantes. Entonces, entrenamiento en técnica quirúrgica, se aprende. Perdón, Entonces, ¿cuál es tu tasa de reganancia de peso en 8.000 pacientes con bypass hernia de Roots? ¿Y cuánto? 25-22%. O sea que uno de cada cuatro... descripta cómo la reganancia de peso, porque he hecho definiciones distintas. Más de 20% de reganancia de peso del nadir. Del nadir, exactamente. Pero mira, nosotros interpretamos obesidad como una enfermedad crónica y progresiva. No es necesariamente una reoperación que será fundamental. Entonces nosotros acogemos al enfermo, tratamos con medicación, análogo de GLP-1 con los endocrinólogos, y la taja de reoperación es de 5%, tasa 5-7%. Vamos a tratar de participar todos. Doctor Antosi, una pregunta. Usted dijo que también hace bypass gástrico en Y de Rux. ¿Algún enfermo al que usted le haría bypass gástrico en Y de Rux o a todos les hacemos bypass de una anastomosis? ¿A cuál escoge para hacerle bypass gástrico en Y de Rux? No, seguimos haciendo bypass gástrico de Y de Rux en algunos casos, principalmente en los pacientes que son sintomáticos, más allá de la poca confiabilidad que hay respecto a los scores de reflujo. En los pacientes que son sintomáticos con reflujo, que encontramos esofagitis, nosotros los estudiamos personalmente, los pacientes con endoscopía y estudios funcionales, y realmente yo también estoy de acuerdo en que hay que darle más tiempo para ver respecto a reflujo qué es lo que pasa. Y el tema que estamos teniendo acá en Argentina es que estamos con serios problemas respecto a lo que es los suplementos nutricionales y la calidad de alimentación, porque realmente el bypass de una unión no es un bypass que se puede hacer a todo el mundo desde el punto de vista de que la gente tiene que comer como el plato principal proteínas, tiene que suplementarse. Estamos totalmente de acuerdo que es una cirugía que necesita un aporte económico grande después en el seguimiento, ¿sí? Entonces, estamos teniendo problemas ahora, ingresa solamente un tipo de multivitamínico, entonces nos está limitando un poco la tasa de bypass de una unión y estamos de a poquito, viste, como que tratando de balancear. Pero realmente, técnicamente, más allá de los 15 minutos y la anastomosis del pie, cuando Ricardo el año que viene empiece a hacer bagua, seguramente se va a dar cuenta de la diferencia que hay. Ok, doctor Herrera, usted nos estaba pidiendo la palabra, pero aprovecho para hacerle una pregunta. Usted defendió el bypass gástrico en Y de Rux, pero ¿hay algún enfermo al que usted preferiría hacerle bagua en lugar de hacerle bypass gástrico en Y de Rux? ¿Sí o no? Sí, voy a contestarlo de otra manera. Y quiero con esto reforzar el comentario que hizo el doctor Antosi. Sabemos que tenemos un segmento de pacientes en los que el bypass en Y de Ru no es suficiente y necesitamos algo más. Y que una de las posibilidades es que el bypass de una anastomosis fuera. De tal manera que yo creo que no debemos de desechar los factores que hacen ver que el bypass en Y de Ru no es la operación ideal y que debemos de dar la oportunidad de evaluar otras operaciones. Mi descontento es en la forma de evaluar esas operaciones. La mayor parte de los bypasses de una anastomosis no se están haciendo en centros académicos en donde el interés sea evaluar cómo se compara el bypass de una anastomosis contra el bypass en Y de Ru o contra la manga o contra cualquier otra intervención y tener resultados a largo plazo. La manera como yo he visto que se está desarrollando en diferentes partes del mundo es el cirujano que aprendió a poner una banda, que después supo cómo disparar una engrapadora y ahora hace una manga, y que para migrar al bypass dice voy a hacer el de una anastomosis porque es más fácil. En una clínica que no tiene seguimiento, en pacientes que nunca se van a reportar. Ustedes, la mayor parte de no ser el doctor Cohen, son muchísimo más jóvenes que nosotros y recordarán, y probablemente sepan, que la gastroplastía horizontal de Gómez tardó 30 años en que se supiera que no servía. Y eso fue por la falta de datos para evaluar la intervención. Entonces, yo creo que tenemos un hueco en la cirugía bariátrica que es posible que lo vaya a cumplir el bypass de una anastomosis, pero que desafortunadamente se está haciendo como una operación preferente, más que nada por su simplicidad
y que son muy poquititos centros los que tienen como misión compararla con otras intervenciones para poder contestar a esa pregunta de cómo vamos a resolver ese hueco en la cirugía bariátrica. Pero ¿a quién le hacemos entonces, doctor Herrera, bypass de una anastomosis? Yo pensaría que el bypass de una anastomosis, si tiene un lugar, va a ser en aquellos pacientes superobesos, porque sabemos que puede tener complicaciones metabólicas o nutricionales, pero que sin duda van a ser menores que las que tiene un SADI. Entonces, si yo empezara a hacer bypass de una anastomosis, me gustaría evaluarlo contra bypass en YDRU y contra derivación biliopancreática en la población de superobesos. Perfecto, gracias, doctor. Doctor Mikler, quiero hacerle una pregunta. El temor que tiene la mayoría de cirujanos que hace bypass gástrico en YDRUX, que quiere incursionar en el bypass de una anastomosis, es el reflujo biliar hacia el estómago. ¿Qué recomendación técnica usted le puede dar a este cirujano para reducir esa posibilidad de tener reflujo biliar en el estómago? Gracias. Antes de contestar eso, quisiera hacer un pequeño comentario de lo anterior. Digamos que yo trabajo en un hospital universitario y ahí hacemos todas las técnicas y hacemos seguimiento a los pacientes porque es un hospital universitario. No podemos hacer, perdónenme la expresión, lo que se nos da la gana, sino que tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor organizadamente posible. Entonces nosotros hacemos todas las técnicas. Como decía el doctor Cohen, una anastomosis más, una anastomosis menos no va a cambiar el concepto de nosotros. O sea, no es por hacer 5 minutos o 10 minutos más o menos una cirugía, porque esa no es la parte importante. Pero sí he visto nosotros que hacíamos mucho bypass gástrico, nos hemos ido migrando al bypass de una anastomosis y ahora la gran mayoría de nuestras cirugías es bypass de una anastomosis sobre el bypass en YDRU. ¿Y por qué lo hacemos? Y no solamente es por la facilidad técnica, sino porque lo que estamos viendo en este momento, y estamos haciendo seguimiento a los pacientes, no los dejamos tirados, es que los pacientes tienen una calidad de vida mucho mejor, mucho más fácilmente, o sea, la calidad de vida en general es mejor en todos los aspectos, con una excelente pérdida de peso, con un excelente control de sus enfermedades metabólicas. Entonces, si el paciente está mejor, y lo estamos confirmando, o sea, como les digo, no es que a mí se me ocurre decirles que está mejor, les hacemos exámenes y hacemos seguimiento. Si el paciente está mejor con una cirugía que tolera mejor, ¿por qué no le hacemos esta cirugía? ¿Toca estar muy encima del seguimiento nutricional? Sí, es verdad, es verdad. Y toca, toca darle suplementación, sí, eso es verdad. Pero por lo menos en lo que vamos, es verdad, yo no llevo tanto tiempo haciendo bypass de una anastomosis, yo llevo 3 años larguitos, no es mucho, hay que esperar a 5 y 10 años, pero en lo que llevo, yo sí puedo decirles que la tasa de problemas nutricionales realmente es muy bajita, es muy bajita. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hace específicamente del reflujo, sí es importante, y eso es lo que ha ido cambiando en el tiempo comparado con la cirugía de Mason, es que el reservorio gástrico sí tiene que ser muy largo. Y lo hemos ido aprendiendo a medida que hemos hecho más cirugías. Cuando comenzamos la cirugía eran relativamente corticos, 10 centímetros de longitud, y eso realmente es muy poquito, y eso sí está mal, porque con esas longitudes de reservorio gástrico fácilmente pueden hacer reflujo hasta el esófago. El problema real es el reflujo en el esófago más que en el estómago. Entonces, es fundamental tener reservorios gástricos por encima de 18 centímetros. Ojalá 20 y ojalá 22, pero por lo menos por encima de 18 centímetros. Toca irse 2 o 3 centímetros por debajo de la pata de ganso, ¿sí? Entonces, eso sí es la parte fundamental de la cirugía. Y la otra parte fundamental de la cirugía es que es un estómago muy angosto, muy largo y con una anastomosis muy amplia. Con esas 3 características del reservorio gástrico, conformando una cirugía restrictiva no obstructiva, la calidad de vida del paciente es mucho mejor. Y sí quiero resaltar también el tema del dolor abdominal crónico. Esa era la mayor queja de nuestros pacientes, no complicados, cuando los hacíamos bypass gástrico. Y en esta cirugía prácticamente eso desapareció. Ok, perfecto, doctor, gracias. Tengo muchas preguntas desde el público en general, pero vamos a tratar de irlas seleccionando. El doctor Antosi dijo algo
muy importante. Él mencionaba que en resultados de pérdida de peso, el bypass de una anastomosis era superior, pero mencionaba de que el asa común, por así decirlo, que queda en el bypass de una anastomosis, es del 40% del total del intestino delgado. Podría ser en este momento que tengamos un sesgo cuando lo comparamos con un bypass gástrico en Y de Rux de asas cortas, de asas proximales cortas, tanto alimentaria como biliopancreática. Me preguntan acá y me hacen la sugerencia, ¿usted cree que el resultado en pérdida de peso y resolución de comorbilidades sería similar o comparable al bypass gástrico en Y de Rux si dejamos una asa biliopancreática más larga y medimos todo el intestino como usted lo hace con el BAGUA haciendo bypass gástrico en Y de Rux? No sé si expreso bien la pregunta o no. ¿Para quién es? ¿Para mí la pregunta? Sí, para ti. No, mira, hay unas teorías interesantes que son todavía experimentales, ¿no? Pero que hablan de que la configuración en I de Roots versus la configuración en Omega, del asa biliopancreática que siempre tiene contenido, la doctora Zubiaga junto con el grupo de Patou en Lille están hablando de lo que llama el intestino hambriento, que realmente eso podría tener una absorción, ¿sí?, de azúcares hacia el asa intestinal o hacia la mucosa intestinal. Entonces, más allá de las longitudes de asa, que hoy en día en bypass en Roots se ve de todo, respecto a distalización yo creo que no hay grandes resultados, ¿sí? Por eso yo insistía en preguntar qué hacemos cuando regana un paciente. Está bien, le ponemos la evolutiva, lo que quieran, pero realmente hay pocas opciones respecto a lo que es distalización. Los únicos que están demostrando algunos resultados son con modificaciones en las anastomosis, en las endoscopías, etc. Entonces yo no creo que sea el mismo mecanismo de acción, y eso no está del todo determinado hoy en día. Ok, perfecto. Doctor Cohen, ¿usted mide completamente las asas del intestino para hacer el bypass gástrico en Y de Rux? Empecé hace septiembre, desde final de agosto. No lo hacía antes, ahora lo hago. ¿Cuánto le deja de asa biliopancreática, cuánto de alimentaria y cuánto de asa común? Estamos haciendo un estudio multicéntrico en conjunto con Peterli y Marco Buter de Suiza para determinar, es randomizado y controlado, de determinar la longitud ideal. Pero ¿qué hacemos hoy? Es 50 centímetros de asa biliaria y 100 centímetros de asa de Rux. Ok, perfecto. Me pregunta acá la audiencia si usted modifica la longitud de las asas cuando opera un superobeso y le hace un bypass gástrico en Y de Rux. Sí, el superobeso, esto que estamos estudiando ahora, pero te digo una opinión personal. Personalmente hacemos una asa biliaria de 100 centímetros y una asa alimentaria de 100 centímetros en superobesos. Alargamos la asa biliaria. Pero es una opinión personal. Pero yo le tengo una pregunta al doctor Cohen, porque los estudios de bypass gástrico sí muestran que cuando el asa biliopancreática es más larga, póngale 150 centímetros, y el asa alimentaria es más cortica, 50 o 60 centímetros, como para que no haya reflujo, la pérdida de peso es mayor. Sí. ¿Qué opina? Ajá. Y no... Si alargamos la asa biliaria, la pérdida de peso es mayor. Sí. A expensa de riesgo nutricional. Si eso es así, mi pregunta es ¿por qué siguen haciendo asas alimentarias de 100 y asas biliopancreáticas de 50? Porque en el primera fase del estudio randomizado que hacemos, son los primeros datos, esto no fue publicado todavía. Los resultados en relación a baja de peso y diabetes en 24 meses de seguimiento es lo mismo si alargamos las asas sin daño nutricional. Entonces, ¿por qué alargar una asa si no tengo resultados nivel 1 de evidencia que nos demuestre eso con clareza? Por eso, estamos escribiendo los interim report ahora. Entonces, si no tenemos datos, ¿por qué alargar la asa y correr el riesgo? Yo colaboré con un grupo brasileño que hacía una asa biliaria de 2 metros. En un año, una luna de miel, perfecto. 2 años, 27% de desnutrición. Entonces, es una luna de miel amarga. Perfecto, gracias. Doctor Antosi, usted mencionó que ahora los pacientes están pidiendo más bypass de una anastomosis que bypass de Y de Rux. ¿Podría decirme usted cuál cree que es la razón por la cual el paciente prefiere decirle que le haga un bypass de una anastomosis? Acá no estamos como en Estados Unidos. Es muy raro acá en nuestro país, yo no mencioné eso. Es raro que en nuestro país venga un paciente como en Estados Unidos y te diga yo no quiero una manga, yo no quiero un bypass. Realmente es raro.
Entonces, la decisión va muy de nuestro lado, ¿sí? No tanto del lado del paciente, ¿sí? Lo que sí mencioné es que, al igual que Rami, el dolor abdominal para nosotros fue siempre significativo, nunca fue un tema menor, y me sorprende que seamos los únicos, realmente. Así que quizás nosotros también migramos en torno a ese tipo de problemas, ¿sí? Doctor Mikler, ¿usted podría decirme por qué cree que el paciente está pidiendo más bypass gástrico de una anastomosis que en Jeder-Rux? Yo estoy de acuerdo que la decisión de la técnica quirúrgica no puede depender solamente del paciente, sino tiene que depender del juicio médico y lo que el médico le recomiende. Pero por lo menos en Colombia el paciente, después de haber leído mucho y sobre todo después de haber hablado con muchos de los cirujanos, el paciente llega diciendo que no quiere una manga y que sí, que no quiere un bypass y que sí quiere una manga o que sí quiere un mini bypass. Probablemente esa es interpretación mía, absolutamente mía, probablemente porque en los comienzos los índices de complicaciones del bypass gástrico no fueron despreciables y eso fue quedando en el ambiente. Y eso sumado a que la mayoría de los cirujanos les dicen yo le hago una manga que es mejor, entonces, y que tiene menos complicaciones, entonces el paciente siente que la manga es mejor o que por lo menos el bypass es de alto riesgo. Pero no podemos dejar la decisión de la toma de la conducta quirúrgica en manos de los pacientes. Ok, acá hay una pregunta del público para el doctor Luciano Antosi. ¿Cree que uno de los problemas del bypass gástrico de una anastomosis sea la falta de estandarización de la técnica operatoria en relación al tamaño de las asas intestinales? Asas bilopancreáticas de 2 metros, 2 metros 30, 40, 60%. Gracias, Dick. Yo creo que este es un problema de todas las técnicas. Fíjate que el bypass en Jeder-Rux tiene 60 años y Ricardo ahora está estudiando la longitud bilopancreática, o sea que no sé en qué momento se va a estandarizar esto. Lo que sí hay que saber es que hay dos escuelas. La escuela de Carbajo, Miguel es muy agresivo en su porcentaje de mediciones de asa, él excluye el 60%. Pero hay que ponerse en el medio en el que está. La alimentación en España no es la misma que en el resto del mundo. Y después está la escuela de Rutledge, que están haciendo longitudes de asa fija, que Mojit, por ejemplo, está haciendo longitudes de asa fija y está estudiando menos o más de 2 metros. Este es un tema que hay que definir a futuro, pero a mí me parece que no puede haber una estandarización. No creo que haya una sola medida para todo el mundo, me parecería bastante ilógico. Capaz que algún radio, pero hasta que no estemos con medicina de precisión al respecto va a ser muy, muy raro. Perdón, Dick, qué pena interrumpir. Digamos que esa fue la intención de mi pregunta que le hice a Ricardo sobre las asas intestinales y las mediciones y los cambios que están haciendo ahora. Y es lo que dice Luciano. Todavía en el bypass hay gente, en el bypass clásico hay gente que hace asas biliares de 50 y otros que lo hacen de 150. Asas alimentarias hay gente que las hace de 50 y otros también lo hacen de 150. O sea, tampoco está tan estandarizado después de 60 años el bypass gástrico. ¿Van más adelantados que nosotros? Sí, indudablemente, pero tampoco está. Y en cuanto al bypass de una anastomosis, efectivamente, hace 8 días o 10 días hubo un webinar donde se presentaron, hablando de bypass gástrico, una anastomosis de las 3 caminos que hay en cuanto a la decisión de la asa biliopancreática. Los que hacen asa biliopancreática fija de 150 o asa de 200 centímetros o la técnica de Carbajo, y eso está en proceso, eso está en estudio. Sí sabemos que a medida que el asa es más larga, aumenta la tasa de complicaciones metabólicas y no aumenta mucho la pérdida de peso. Entonces, asas por encima de 180 o 200 centímetros no se deben hacer, excepción hecha que se haga la medición completa para saber cuánto queda de asa común, que es la parte más importante de la cirugía de bypass gástrico de una anastomosis para evitar las complicaciones. Entonces, no tenemos la respuesta absoluta, pero nadie la tiene con ninguna de las técnicas. Gracias. Doctor Herrera, ¿cree que el bypass gástrico en Jeder-Rux no está bien estandarizado? Bueno, en realidad habría que definir qué tanto estamos nosotros buscando lo estricto de la estandarización.
O sea, está estandarizado en cuanto a que hay que hacer un reservorio, en que hay que hacer una Y de Roux, en que hay que hacer una anastomosis. Las asas difieren un poquitito de longitud, pero si nosotros vemos la diferencia en el tamaño de del reservorio, de la anastomosis y de las asas no es tanta. Generalmente el asa biliopancreática va entre 50 y 100 centímetros y la experiencia en resecciones intestinales por trauma o por problemas vasculares se ha visto que 50 centímetros no hace una gran diferencia. La diferencia entre de la asa alimentaria va también entre 75 y 150 centímetros, de tal manera que yo creo que tiene cierto grado de estandarización. Ahora, si me preguntan si todo el mundo lo hace igual, desde luego que no todo el mundo lo hace igual. A mí me ha tocado ver como extremos personas que tratan de hacer una anastomosis lo más estrecha posible, utilizando inclusive una engrapadora circular número 21, y personas que meten una engrapadora 45 lineal cortante y hacen la anastomosis gastroyeyunal. Yo pensaría que la mayor variación pudiera ser en cuanto a la anastomosis, pero creo que la estandarización nos permite saber que lo que está haciendo un bypass en Y de Roux en un lugar puede ser bastante similar a lo que se hace en otro lugar. Ok, perfecto. Me preguntan acá si tanto el doctor Mikler como el doctor Antosi consideran que la suplementación adicional que hay que tener en el BAGUA reduce la calidad de vida de los pacientes, ¿sí o no? Yo creo que reduce un poco la economía de los pacientes, porque al menos yo hablo de mi medio, al menos aquí la suplementación no es barata y es de por vida. Lo que no creo que sea muy diferente a la suplementación que debería tener el bypass en IDE-Roots. Sí es diferente la alimentación a expensas de proteínas por la absorción de proteínas. Pero no creo que reduzca mucho la calidad de vida en sí, ya que insisto en que los pacientes cuando se hacen cuestionarios respecto a calidad de vida, están más que satisfechos. Así que... Perfecto. Doctor Cohen y doctor Herrera, me preguntan sobre el reflujo biliar hacia el estómago. A ambos panelistas que defienden el bypass gástrico de una anastomosis dicen que no hay mayor problema que llegue el reflujo biliar al estómago, sino más que todo tratan de evitar que llegue al esófago. ¿Creen ustedes que hay que esperar largo plazo para ver si ese reflujo biliar produce metaplasia o cualquier cambio premaligno a futuro? ¿Sí o no? Sí, necesita de estudios a largo plazo para verificar la esofagitis alcalina o la gastritis alcalina y finalmente el cáncer. Se habla de BAGUA en Japón, seguramente habrá un tiroteo, porque los japoneses lo asocian directamente al reflujo biliar al cáncer. Entonces, seguramente debemos esperar. El promedio de espera son 30 años. Miguel dio un ejemplo interesante de una cirugía que fue abandonada después de 30 años de observación. Es lo mismo que el BAGUA. Necesitamos de tiempo de observación. El bypass es el abuelo de la cirugía. Entonces, tenemos mucho más datos do que el BAGUA tiene hoy. Entonces, debemos esperar más do que solamente 1 o 2 años. Estoy de acuerdo con esa respuesta, estoy de acuerdo, pero hay dos cosas a tener en cuenta. ¿Qué pasa con el reflujo ácido en la manga gástrica? Nos toca esperar 30 años para saber qué va a pasar y la manga gástrica la estamos haciendo todos los días. Y la segunda, ¿qué parte de la población no operada, o sea, todos, bueno, casi todos nosotros, tiene reflujo duodenogástrico, o sea, tiene bilis en el estómago? ¿Y qué pasa con eso? Tal vez el doctor Boggy nos pueda ayudar. Doctor Pollo, le tiraron la pelota, así que tiene que entrar a la cancha. Tiene el micrófono. Perdóname, Ramik, pero estaba distraído. Cuéntame. Me habían llamado a contestar una urgencia, pero dime. Okay. No, qué pena. Es que estaba haciendo esa pregunta porque es que en uno de los congresos que estuviste aquí ya se habló del tema y por eso te hago la pregunta a ti directamente, aunque no eres un panelista de esto. Pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la población no operada, de la población común y corriente, de cualquier persona que anda en la calle tiene reflujo duodenogástrico? O sea, tiene bilis y el estómago. ¿Y eso qué repercusiones clínicas tiene? Es bastante frecuente. El problema está en que el reflujo duodenogástrico es alrededor del 25 a 30% que lo vas a encontrar en todas las endoscopías que tú haces. Sin embargo, no es
O sea, no es importante solamente el reflujo duodeno-gástrico, sino cuál es el clearance del estómago para botar ese reflujo biliar. ¿Me entiendes? O sea, el daño de la bilis no está en que haya el reflujo, porque es imposible que en una mecánica de fluidos, que es un tubo abierto adelante y atrás, cuando hay una buena contracción de una onda, va a salir flujo para ambos lados. Definitivamente algo va a regurgitar al estómago. El problema no es que eso suceda, el problema es que eso permanezca en el estómago. Y eso sí se ha trabajado justamente en los estudios de lo que es el estómago remanente. El estómago remanente abandonado de los estómagos en los países que tienen alto índice de cáncer gástrico, aparentemente, y esto estudiado por los chinos, con gamografías con IDA, se ha visto de que existe aproximadamente un 35 a 40% de reflujo biliar del duodeno al estómago remanente, y que muchas veces permanece más tiempo. Entonces, ese jugo biliar que permanece sí es, digamos, productor de dos cosas, pero requiere de la asociación de desfuncionalización, es decir, un estómago desfuncionalizado que va a producir atrofia de la mucosa gástrica más presencia de bilis es la mejor asociación para poder crear componentes displásicos, por ejemplo, y metaplasia intestinal en el estómago. Esto no es, digamos, el mismo mecanismo para crear cáncer gástrico, porque se requiere de que permanezca la bilis un periodo de tiempo allí y casi siempre la contracción del estómago hay. Pero lo que me preguntaste inicialmente, el porcentaje es del 25 al 30% de los pacientes tienen reflujo duodeno-gástrico. Es más, cada vez que uno hace una endoscopía en una manga y si uno se acerca ni siquiera al duodeno, sino uno se acerca al esófago en el primer tercio, uno va a tener una eyección retrógrada de bilis a la cara, porque hay ese problema con las mangas, porque el reflujo es evidente y refluye lo que está en el estómago, sea ácido, sea comida o sea bilis. Sin embargo, si hay una buena potencia esofágica, eso se va a limpiar. Entonces, la mala asociación es dismotilidad de esófago y componente biliar que permanece en esa zona. O sea, la permanencia de la bilis es lo dañino y es la que provoca la esofagitis y el riesgo de metaplasia. Entonces, ese es el problema, no es deleznable. Listo. No, muchas gracias por su respuesta, porque es que esa es la misma respuesta que doy yo cuando me dicen que hay bilis en el estómago después de un mini bypass. Es verdad, sí hay, pero entra y sale. Y es la misma respuesta. Entonces sí quería compartirla. Muchas gracias. Perfecto. Preguntan acá, doctor Antosi, si cree que hay una contraindicación de VAGUA o bypass de una anastomosis si hay presencia de hernia hiatal. No por la presencia de la hernia hiatal en sí aislada, ya que la variabilidad es muy grande. La relación, ¿qué hacer con el paciente que tiene hernia hiatal o que tiene reflujo en el VAGUA? Hoy en día no está del todo claro. A mí no me gusta ser fundamentalista, escucho pacientes que dicen que incluso es un tratamiento ideal para esto, médicos que lo contraindican por completo. El problema es objetivar o no el reflujo en los pacientes, ¿sí? Las hernias hiatales no necesariamente significan reflujo, y los pacientes con reflujo no necesariamente significan hernias hiatales. Así que el dato solo aislado de hernia hiatal no me parece que sea algo como para tomar una decisión. Perfecto, doctor Antosi, ¿qué recomendación le daría usted a aquel cirujano que está haciendo bypass gástrico en Yederux y ha considerado la posibilidad de hacer bypass gástrico de una anastomosis? ¿Cuál sería la recomendación para que lo haga con seguridad, que al final es el punto más importante de este webinar? Yo insisto, esto es importantísimo lo que me preguntas, porque realmente se habla de más fácil, y no me parece que sea tan así desde el punto de vista, es más simple, quizás no sé si más simple en cantidad de pasos técnicos, pero no sé si más fácil. Nosotros cuando empezamos la experiencia tuvimos un poco de arrogancia respecto a, no, si hacemos roots podemos hacer esto muy fácilmente, y lamentablemente en la experiencia inicial, viendo los videos ahora de las cirugías que hacíamos, los pouch realmente no eran los que tenían que ser, la anastomosis no era la que tenía que ser. Entonces yo creo que el camino que se está tomando es bueno por algunos grupos, Mario Musela, Rui Ribeiro, grupos europeos que están haciendo masterclass para aprender la técnica adecuadamente, ¿sí? Yo creo que más allá de lo que se puede aprender leyendo o mirando, hay que estar en contacto con expertos, aunque sea un poco de tiempo, y desarrollar una curva de aprendizaje
porque es como todo en la cirugía, atención a los detalles, ¿sí? Atención a los detalles. El pouch gástrico tiene mucha influencia en el resultado en estos casos, y la anastomosis, las torsiones, hay muchas cosas como para aprender en el desarrollo de la técnica. Así que no se lleven la idea de que más simple, bueno, mañana lo hago. Para nada, ¿sí? Perfecto, perfecto. La verdad que miren, hay muchas preguntas, el tema está por demás interesante, pero de verdad el tiempo nos está premiando. Así que le voy a dar un par de minutos al doctor Cohen para el mensaje final y un par de minutos para al doctor Antosi para cerrar la discusión. Yo pienso que no hay discusión. El Bagua no tiene datos todavía. Cuando tiene datos, vamos a discutir. Doctor Antosi. Yo priorizo la razón, ¿sí? Más allá de todo lo que se pueda llegar a ver con el tiempo, creo que nadie considera irracional la globalización de la técnica, obviamente cuando tenga los datos, pero no es que estamos hablando de coserle la boca al paciente. Estamos hablando de una técnica que sigue siendo un bypass gástrico, con un montaje distinto, pero que al menos no debería ser inferior al bypass hernia de Roots. Así que estamos bastante de acuerdo. Perfecto, Dick, te dejo el micrófono. Solo nos queda agradecer las excelentes ponencias de nuestros invitados, así como todo el esfuerzo de IPSOLAC para la realización de este evento, y por supuesto el reconocimiento a todos los colegas y amigos asistentes de Latinoamérica para poder participar en este webinar. Le paso la posta al doctor Luis Poggi para hacer la clausura de este curso. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles a todos los expositores y felicitarlos porque ha sido una ponencia maravillosa realmente, y yo creo que este es un debate que va a continuar. A Ricardo, a Luciano por sus ponencias iniciales, estupenda defensa, Rami, Miguel, los dos realmente defensores muy bien elegidos, creo yo, y yo creo que los ganadores han sido toda la gente de la audiencia. A nombre de IPSOLAC, a nombre de APCBEM, definitivamente queremos agradecerles y queremos dar por terminado este magnífico webinar, esperando que mañana se reenganchen con nosotros con un tema que es muy, muy importante, que es el de la ética y los problemas legales en la cirugía bariátrica. Esto va a contar con dos expositores, el doctor Pablo Zorrilla de México y el doctor Luciano de Lima, de Perú, que van a hablar cada uno sobre los temas legales de la cirugía bariátrica, de la parte ética en la cirugía bariátrica. Se va a hablar sobre los problemas y las redes, con el objeto justamente de cubrir un tema que aún no está siendo del todo bien revisado por nosotros y sobre todo reglado, porque no hay nadie que pueda controlar esto. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana. Gracias. Muchas gracias. Rami, Luciano, amigos, Dick, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, Ricardo, Luciano. Buenas noches a todos. Sí. Mucho. Jefe Estuardo y jefe Sergio Aparicio. No, yo no soy jefe. Están durmiendo, están durmiendo, están durmiendo. Oye, doctor Luis, qué pena haberlo despertado. Te lo juro que puede ser un pretexto, pero era totalmente verdad que me estaban llamando sobre un paciente. No, estaba durmiendo, es mentira. Mira, estoy con la bata blanca, estoy clavado acá todavía en el fogón. Ah, que no lo vuelvo a hacer. Un abrazo. Bueno, Ya nos vemos, Nelson. Gracias, Chao Ricardo. a todos. Chao, Buenas Ricardo, noches a chao. todos. Chao.